Propósito. Queremos empezar esta serie porque si hay una de las cosas que más provoca depresión, que más provoca ansiedad, de hecho, es esta pérdida de propósito que a veces mucha gente vive con esto. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Es una pregunta que se hace mucha gente que no conoce del Señor, incluso mucha gente dentro de la misma iglesia se hace muchas veces esa pregunta. Y no vamos a levantar la mano aquí si usted tiene claro, ¿verdad? Pero posiblemente muchos de nosotros todavía estemos lidiando con esa pregunta y batallando. ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Para qué yo estoy vivo? Yo estoy buscando unas estadísticas sobre el suicidio. Y España es uno de los países en la Unión Europea con más alta tasa de suicidio. Y lo increíble es que Galicia, donde vivimos nosotros, ¿verdad?, es de las comunidades más altas todavía en cuanto al suicidio. 75% de todos los suicidios que pasan en Galicia son hombres, mayores de 50 años. En el 2024, el año pasado, solamente se confirmaron 300. Y digo que se confirmaron porque muchas veces no se confirman, porque no salen públicos, ¿verdad? No se documentan, pero puede ser que incluso haya muchísimos más. Entonces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué en esta zona, más que otra cosa, verdad, hay tanto problema de suicidio? Tiene que ver mucho con problemas de salud mental, pero también con mucha depresión. Y cuando se hacen las estadísticas y se hacen las entrevistas y se va depurando la información, ¿en qué cae todo de la depresión? Pérdida de sentido de vida, pérdida de sentido de propósito. La gente no sabe cuál es su propósito en esta tierra. Si nosotros promediamos ahora mismo en la estadística, el promedio de vida por lo regular son 70 a 75 años, ahora mismo. Hay gente que vive muchísimo más, pero globalmente el promedio de vida es eso. ¿Cuánto de esos años de vida, cuántos de esos días que nosotros vivimos, nosotros nos dedicamos a pensar en esto? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? A veces estamos en modo automático, ¿verdad que sí? Como que bueno, yo sé que tengo que ir a la escuela, voy a la escuela, luego de ahí tengo que conseguirme un trabajo, pues me consigo un trabajo, si me cae bien alguien, pues me caso y la vida sigue así. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene mucho más para nosotros que eso, verdad que sí? Le voy a contar una historia rapidito. Un joven compró un teléfono nuevo y por si acaso, si alguien se siente aludido con esa historia, ¿verdad?, no se vaya a ofender. Pero el joven compró un teléfono nuevo, el modelo más reciente, el más caro, ¿verdad?, y se lo llevó para su casa. Pero decidió aprender por sí solo cómo usarlo. No leyó el manual para poder utilizarlo. Entonces, por un tiempo estuvo haciendo las cosas básicas, simplemente haciendo llamadas, ¿verdad?, mandaba textos, tomaba una que otra foto, pero empezaba a ver a los compañeros suyos que hacían muchísimas más cosas con el teléfono. Grababan videos, editaban videos, algunos compañeros incluso trabajaban desde el teléfono. Y él entonces se sentía frustrado. Oye, este teléfono me costó muchísimo dinero porque yo no puedo hacer todo lo que mi gente hace con este teléfono. Y le preguntó a un amigo suyo, ¿cómo es que tú haces todo eso con tu teléfono y yo no puedo hacer eso con el mío? Y el amigo le dice, pero es que tú puedes hacer todo lo que yo hago, tú puedes hacerlo con tu teléfono también. Simplemente tienes que aprender a utilizarlo, tienes que saber cómo se utiliza, tienes que ir al manual, tienes que ir a donde el diseñador, la persona que hizo el teléfono, entonces te puede decir cómo se utiliza el teléfono. Y muchas veces vivimos, ¿verdad?, que de esta manera un poquito frustrados, pero no nos damos cuenta que para nosotros poder entender nuestro diseño y el propósito empieza en Dios. Miren, nosotros podemos, y hay muchas cosas de muchos ateos que incluso dicen que si no hay un Dios, entonces no hay ningún sentido de vida en la tierra. Ateos dicen eso. Personas que no creen en Dios, que no creen que existe un Dios, pero entienden que si no hay una persona creadora en la que ellos no creen de por sí, entonces realmente no tiene sentido vivir en la tierra. ¿Sabían eso? Muchos de los ateos de hecho creen que no hay sentido vivir en la tierra, que nosotros vivimos y cuando nos muramos, pues ya se acabó todo. Entonces, si el ateo cree eso, ¿qué más nosotros tenemos que entender la importancia de saber cuál es mi propósito en la tierra? Amén. Vivimos muchas veces tratando de encontrar nuestro propósito por nuestra propia cuenta, pero tenemos que entender nuestro propósito empieza en Dios. Si usted hasta este momento, ¿verdad?, había meditado y había caminado y no había ido al principio, tiene que entender que tu propósito empieza en Dios. Amén. Dilo, mi propósito empieza en Dios. Y vamos a estar hablando de 5 propósitos. Si usted quiere saber cuáles son, va a tener que venir cada domingo, sin perdérselo. Pero el primero va a ser adoración. Y si puede ir conmigo a su Biblia, Romanos 12:1. Vamos a ir viendo varios versículos de la palabra del Señor. Pero el propósito es lo más importante que cada uno tenemos que encontrar y que cada uno vamos a encontrar.
Y yo estoy convencido que a través de la palabra del Señor vamos a encontrar nuestro propósito. Amén. Ay, mi madre, mi esposa me hizo aquí un arroz con leche con las diapositivas, pero vamos a ver si voy encontrando aquí. Está también aquí en la pantalla, si no lo tienen por ahí, pero dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Nueva Traducción Viviente es una traducción para entender la Biblia un poquito de otra manera, un poquito más fácil. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Si tuviéramos que resumir la vida cristiana, se trata de esto. Nosotros hacer y vivir de una manera, no porque vayamos a comprar el favor de Dios, sino, como dice aquí en esta versión, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Por agradecimiento, por amor, nosotros decidimos de vivir de una manera. Y eso toma un sacrificio. Vivimos en esta tierra para agradar a Dios. Dígame conmigo. Sí. Vivimos en esta tierra para agradar a Dios. El error que comete mucha gente es que arranca del punto de partida incorrecto. Ellos mismos. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis planes? ¿Qué yo quiero hacer con mi vida? Y si yo te diera a ti ahora mismo un invento nuevo, lo que sea, un dispositivo de tecnología, un dispositivo tecnológico, y yo no te dijera quién lo hizo, yo no te diera ningún manual, yo no te diera ninguna explicación de cómo utilizarlo, ¿tuviera algún sentido para tú utilizarlo? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué caminamos con la vida sin nosotros ir a nuestro Creador, el que nos diseñó? Si nosotros tratar de aprender del manual de nuestro diseñador cómo se supone que nosotros vivamos. Esa es la cosa más increíble. A veces creemos que eso va a pasar por causa propia, pero tenemos que entender, debemos volver a nuestro diseñador. Amén. ¿Sabemos que tenemos un diseñador? Miren, si algo por lo que podemos estar de acuerdo, no importa el nivel en el que estemos en nuestro caminar con Cristo, es que tenemos un diseñador, tenemos un creador. Lo que va a hacer una diferencia es qué tanto estamos tratando de pedirle a Dios acerca de mi diseño. No, miren, si usted en algún momento ha venido ante la presencia del Señor diciéndole, Dios mío, yo tengo este plan, bendícelo. Lamento decirle que eso es un error. Y lamento decirle que se va a frustrar. Y posiblemente le confunda esto porque es verdad, lo mejor que usted puede hacer, es bendecir los planes que usted tiene. Pero tiene que entender que si esos planes, antes de usted hacerlo, no se lo puso en las manos del Señor, usted le está pidiendo a Él algo que bendiga algo que no arrancó de la manera correcta. ¿Entendemos eso? Nunca se me olvida un joven que estaba noviando, ¿verdad? Empezó una relación con una muchacha y estaba pidiéndome consejos y todo. Y yo, la muchacha no era cristiana, el joven estaba yendo a la iglesia. Y no solamente que no era cristiana, sino que tenía unas ideas ahí un poquito extrañas en cuanto a lo que pasa cuando uno se muere y tiene una teoría bien, bien rara, ¿verdad? Entonces él le decía, ¿qué yo debiera hacer, verdad? Yo creo que esta muchacha la estoy pensando para ver si me caso con ella. Debiera empezar a orar entonces para que Dios bendiga esta unión. Y yo, tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero Dios no va a bendecir. ¿Y cómo es posible si yo lo estoy trayendo a él a mi situación? Pero es que no se trata de eso. Yo no puedo traer a Dios a mi situación. Yo tengo que entender que yo tengo que desde el principio presentarle a Dios a mi situación para que entonces Él camine conmigo. A veces queremos arrastrar a Dios a donde yo estoy, pero tengo que entender que yo soy el que tengo que caminar a donde Él esté caminando. Cuando nosotros oramos por las cosas que nosotros queremos hacer, no le decimos, Padre, yo tengo esta idea, ven. No. Yo le digo, Padre, dame tú la idea. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu plan con este pueblo? ¿Cuál es tu plan con esta iglesia? ¿Cuál es tu plan con lo que cuál es el próximo paso que tenemos que dar? Si usted se enfoca y le presenta a Dios toda su vida, créame que Él no lo va a dejar en el vacío y Él le va a indicar lo que tiene que hacer. No pasa un día, tiene que ser de manera consistente, pero tenemos que presentar nuestras vidas al Señor. Todo comienza con Dios. Amén. Dice Albert Einstein, científico, no sé si ha oído ese nombre, ¿verdad que sí? Dios no juega a los dados. Todo comienza con Dios. Dios no juega a los dados, lo que significa que cada uno de nosotros somos demasiado importantes para Dios dejarnos a la deriva. Si usted cree que es verdad que nosotros nacemos por casualidad y que venimos de un país y caímos aquí de casualidad,
Toda la vida que nosotros hacemos, ¿verdad? Todas las cosas por las que nosotros pasamos, muchas de ellas no plan original de Dios. Muchas de ellas consecuencias a cosas que nosotros hacemos. ¿Verdad que sí? Alguna gente cree que, bueno, esto es voluntad de Dios. No, esto es porque tú te diste un tropezón y por cabezadura te metiste por ahí. Y bueno, y eso sucedió. ¿Verdad que sí? Pero incluso esas cosas, la Biblia dice que nos ayudan para bien y que obran para nuestro beneficio. Ahora bien, Dios no desperdicia nada. No somos un accidente. No eres un accidente. ¿Puedes escuchar eso, verdad que sí? No somos un accidente. El ser humano fue creado con un sentido de propósito. Y si hay algo interesante cuando usted estudia las primeras civilizaciones, y por ejemplo en el caso específico cuando los españoles conquistaron, ¿verdad? Y que llegaron a América y que llegaron por primera vez a República Dominicana, algo bien interesante, y yo me ponía a meditar en esto, ven acá, ellos adoraban al sol, adoraban a la tierra, adoraban a la lluvia y todas estas cosas. Y usted se pone a buscar todas las civilizaciones, cualquier civilización, incluso en la Biblia, se va a dar cuenta de algo. Aunque no fuera a Dios, todas las civilizaciones siempre adoraban a algo. ¿Se da cuenta de eso? El ser humano tiene en su ADN que tiene que adorar, que pertenece a algo, que fue creado por algo o por alguien, aunque muchas veces no admita que fue creado por Dios. Y eso le da un sentido de propósito, un sentido de vivir. No se trata de que pensemos que no tengamos sentido de vivir. El asunto es que muchas veces no sabemos cuál es ese sentido de vivir. Donde nos confundimos a veces, mucha gente se confunde y se deprime, es porque no sabe cuál es ese propósito. Pero sí sabemos que hay un propósito. Thomas Carlyle, si así es que se dice, el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un barco a la deriva. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, especialmente los que caminamos con Cristo, es andar por la vida sin propósito. No porque nosotros vengamos a la presencia del Señor, automáticamente vamos a aprender cuál es nuestro propósito. Tenemos que buscar y tenemos que pedir al Señor, Padre, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Es difícil para muchos de nosotros entender que no arranca con nosotros y que no se trata solamente de nosotros, pero que tiene que ver con algo mayor. Muchos de nosotros pensamos que el propósito de nuestra vida está en una relación. Los que somos padres, ¿quiénes somos padres aquí? Levanten la mano. Dígame si sí o no, aunque usted se haya convertido y esté tiempo caminando con Dios, si en algún momento, a veces inconscientemente, el propósito de su vida no fueron sus hijos. ¿Verdad que sí? Quizás no lo admitamos, algo medio, pero es la realidad. Y quizás si usted no lo admita, usted corra su vida y se va a dar cuenta que muchas decisiones, la gran mayoría, no fue en cuanto a su preferencia, ¿verdad? Fue en cuanto a ¿qué? A los hijos suyos y a los planes que usted tiene con sus hijos. Pero incluso eso, aunque es algo muy bueno, no es el propósito de su vida. No puede dictar el propósito de su vida. A veces tenemos una meta, una carrera profesional, queremos montar un negocio, lo que sea que usted pueda pensar, eso no puede dictar el propósito de su vida. Porque ¿cuál es el propósito entonces? Cumplir el propósito para el cual Dios me creó es lo que da sentido en mi vida. Nosotros nos desanimamos porque hay situaciones que vienen a nuestra vida, pero ¿por qué nosotros no podemos caer en depresión y en una desdicha y nosotros, ¿verdad?, irnos por ahí? Porque tenemos un propósito y nuestro propósito se encuentra en Dios. Amén. Encontramos propósito cuando tomamos a Dios como punto de partida. Fuimos creados para adorar a Dios. Desde el principio, el plan de Dios, cuando Él nos creó, fue crearnos para su disfrute, pero no solamente para eso, para que nosotros le disfrutemos a Él. A veces alguna gente cree, bueno, pero es que Dios creó al ser humano para Él disfrutarlo y ya se acabó. No, Dios nos creó para que nosotros le disfrutemos a Él. El plan de Dios con el jardín de Edén era para que vivamos ahí eternamente, disfrutando de la presencia del Señor. No es solamente porque no íbamos a morir y porque ahí toda la comida estaba provista y todo estaba bien chévere, era porque la presencia de Dios literalmente estaba ahí. Cuando usted lee que Adán y Eva pecan, ¿verdad?, y caen, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que la presencia del Señor se paseaba, estaba por ahí, estaba buscándolo. Literalmente Dios caminaba con el hombre. Dios nos creó para que estemos con Él y para que le disfrutemos. Lo que me dice entonces que adoración, contrario a lo que mucha gente cree, que es solamente, ¿verdad?, rendir pleitesía y humillar, hay elementos que lo incluyen, pero se trata de disfrute. Tenemos que entender que Dios quiere que disfrutemos de su presencia. Por eso oraba al principio, porque de verdad sentía una oposición a que el diablo, y tiene que entender eso, el diablo no quiere que usted disfrute de su presencia.
De hecho, hay gente que incluso en la iglesia el diablo la convence que Dios es solamente un tirano grande que quiere que tú hagas lo que Él quiere. Dios quiere que tú disfrutes de su presencia. Amén. Dios quiere que tú disfrutes de caminar con Él. Si todavía tú no encuentras disfrute caminando con el Señor, créame que esto va a ser algo complejo y va a ser algo difícil. Tienes que disfrutar del Señor. Colosenses 1:16. Si lo encuentro aquí en ahí está. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Eso es hablando de Jesús específicamente. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo comienza con Dios. Si fuimos creados para Dios, entonces nuestra pregunta y lo más importante en nuestra vida deberá ser aprender a cómo adorar. Lo más importante deberá ser aprender a cómo encontrar ese propósito y cumplir ese propósito de Dios en mi vida. Y comienza con esto. Ahora bien, hay muchas preguntas y muchas, pudiéramos decir, cosas diferentes que la gente piensa en cuanto a lo que es adoración. ¿Verdad que sí? Si rápido yo tuviera que preguntar aquí, ¿cuál es el concepto común que mucha gente cree que es adoración? ¿Qué es lo que dice la gente mayormente? ¿Qué es adoración? Cantar, ¿verdad que sí? Bueno, esa gente está cantando, esa gente está adorando. Pero cantar es una parte muy mínima de todo lo que es adoración, porque adorar es un estilo de vida. Se supone que sea un estilo de vida. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si cantan, canten para la gloria de Dios. Pero también dice que si trabajan, trabajen para la gloria de Dios. Si tienen una relación, tanto sea de amistad como una relación más íntima, sea para la gloria de Dios. Si van a estudiar, que esto también sea para la gloria de Dios. Cuando adorar es un estilo de vida, se pasa y sobrepasa solamente cantar. Cuando nosotros cantamos acá, estamos haciendo una parte de adorar que es expresarnos de una manera. ¿Cómo nos podemos expresar? Cantando. ¿Cómo nos podemos expresar? Por medio de nuestras emociones, por medio de lo que el Señor hace que nosotros sintamos. Por eso es tan importante nosotros venir ante la presencia del Señor con libertad y sin vergüenza y sin ningún tipo de ansiedad, y nosotros venir ante la presencia de Él y decirle, Padre, lo que sea que esté en mi mente que yo ni siquiera me haya dado cuenta, quítalo del medio, porque necesito libertad para adorarte. ¿Entendemos eso? Necesitamos encontrar que adorar es mucho más que cantar, que Dios quiere que lo hagamos a través de nuestras emociones, pero para eso necesitamos libertad. Pero no es solamente esto, adorar. Si existo para agradar a Dios y yo existo para disfrutar de Dios, tengo que entender que también todas las decisiones que yo tomo son adoración. Todas las cosas que yo permito que ocurran en mi vida son adoración. Entonces, lo que yo hago o no hago, lo que yo decido hacer o no hacer, glorifica o entristece a Dios. No hay nada en el medio. Y ahí es donde la cosa se pone un poquito peligrosa. A veces creemos que, bueno, yo hago algo y a Dios no le interesa. Dios le interesa todo lo que hacemos en nuestra vida. Y si no le está glorificando, ¿qué está haciendo? Le está entristeciendo. Si algo en mi vida no me está acercando a Dios, ¿qué está haciendo? Me está alejando de Dios. No hay punto medio. Dios siempre está en movimiento. Y si yo no estoy caminando con Dios y me quedo parado, ¿sabe lo que está sucediendo? Que Dios se va. Y Dios se aleja. Hablando del plan de Dios para nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero en cuanto a eso, ¿qué dice la Biblia? Que como el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, no es que se va. Entienda eso, el Espíritu Santo, usted peca hoy y no es que se va, y entonces usted se reconcilia con Dios y Él vuelve, y entonces usted hace algo malo mañana y entonces se va otra vez. No funciona así. Dice que Él se entristece. Lo que significa que se pone chiquito, que usted lo presiona contra una esquina, que usted le evita y le corta su trabajo en su vida. Por más que Él quiera hacer, no va a poder hacer porque está cortado. Entonces tenemos que entender que lo que yo hago, que lo que yo decido hacer y hasta lo que no decido hacer, tiene que ver con adorar a Dios. Por eso el pecado es tan conflictivo en nuestras vidas. No es solamente porque Dios no quiere que hagamos ciertas cosas, es porque el pecado se aleja de nuestro diseño. Y como se aleja de nuestro diseño, nos aleja de Dios. Y entonces por eso no podemos agradar a Dios. Y todo lo que hagamos en ese sentido nos aleja de Él. Yo le voy a poner un ejemplo con la dieta. Yo no sé si usted sigue una dieta. Yo quisiera decir que ahora mismo estoy siguiendo una dieta, pero no la estoy siguiendo.
debiera seguir una dieta. Pero ¿qué pasa cuando la gente coge una dieta? Que eso se convierte en un punto, en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque todo lo que usted hace va en cuanto a esa dieta. Y lo que usted compra para la casa tiene que ser en cuanto a esa dieta. Porque no puede entonces comprar cosas dulces, ¿verdad? Mi esposa me dice, no, pero ¿para qué vamos a comprar eso entonces? Porque si lo compra, te lo va a comer. El asunto es no comprarlo. No, pero para la visita, mentira del diablo, eso es porque tú te lo vas a comer. Se convierte en un estilo de vida. Usted decide qué usted come y qué no va a comer. Su trabajo se convierte en un estilo de vida. Porque su trabajo, dicta a qué hora usted se va a levantar, a qué hora usted va a volver a la casa, cuánto tiempo usted va a pasar con su familia. Esas son cosas que son un estilo de vida. Tenemos que empezar a ver la adoración literalmente como si fuera un estilo de vida. Cuando lo vemos de esa manera, entonces no lo vemos solamente como algo que hacemos los domingos. Lo vemos literalmente como una dieta. Que hay un horario en mi vida que tiene que ver con adoración. Y que en la mañana yo tengo que separar un tiempo, porque como lo saco para cepillarme y para yo, ¿verdad?, comer y para hacer todas las cosas que tengo que hacer, lo saco también para adorar. Amén. Adorar tiene que ser un estilo de vida, porque es mi propósito en la vida. Adorar hace sonreír a Dios. Todo lo que guíe nuestra vida fuera de Dios es un callejón sin salida. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué hace sonreír a Dios? Si yo tengo un diseñador, si yo tengo un creador, si yo tengo un ser que me creó y que sabe todo lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿qué le agrada? ¿Qué le hace sonreír? ¿Qué lo hace feliz? ¿Verdad? Que haga su voluntad. Obediencia. Salmo 149:4 dice, porque el Señor se complace de su pueblo. Porque el Señor se complace de su pueblo, porque Él se complace en la obediencia. ¿Qué pasa con la obediencia? Cuando nosotros obedecemos al Señor, dice que confiamos en el Señor. Y no puede haber obediencia si no hay confianza. No hay ninguna relación, que nosotros podamos tener ni de amistad, ni con nuestros esposos, ni esposas, si no hay confianza, ¿verdad que no? Y no hay nada en lo que nosotros nos podamos poner de acuerdo si no hay confianza. Porque si no hay confianza, lo que esa persona me diga, la opinión que mi esposa me diga sobre una decisión a tomar, yo no le voy a hacer caso porque yo no confío en lo que ella está pensando. Y de la misma manera funciona con Dios. ¿Qué guía nuestras vidas? ¿A qué nosotros le hemos permitido que le dé propósito a nuestras vidas y que nos impulse a tomar las decisiones todos los días? Aunque no lo crean, muchas veces vivimos tratando de suplir por cosas que nosotros hicimos en el pasado. No sé si le pasa a usted, pero yo como padre, y a nosotros todos los padres por lo menos en algún momento nos ha pasado, que incluso la manera en la que criamos, no estamos haciéndolo a veces de manera consciente por lo que nosotros creemos, ¿verdad? Lo estamos haciendo tratando de borrar errores que hicimos en el pasado. Una frase muy común, no, yo quiero darle a mi hijo todo lo que todo lo que yo no tuve. Y estamos tratando de crear un propósito en el pasado. Y tratando de suplir una necesidad que no tiene ni siquiera que ver con lo que Dios quiere hacer. Tiene que ver con mi complejo del pasado. ¿Qué da propósito a mi vida? El miedo al cambio, el materialismo, buscar de la seguridad. Tengo una persona, un familiar que si no tiene un plan y todo cubierto, se vuelve loco. O sea, no hay forma de su vida estar bien. Tiene que tener su trabajo, ¿verdad? No puede tener un negocio porque tiene que ser un trabajo que le asegure que él llega y hace lo que tiene que hacer y ya y se va y le va a llegar su sueldo y no hay ningún juego con eso. Todo tiene que ser, ¿verdad?, así, bien seguro. ¿Qué está gobernando nuestras vidas? Cuando nosotros vivimos la vida con un propósito claro, todo lo que viene a nuestra vida, ya sea bueno o sea malo, lo podemos soportar sin ningún problema. Cualquier problema que venga a mi vida no me va a derrumbar porque tengo un propósito claro y estoy confiado de que Dios tiene el control de todo. Ahí es que está la diferencia cuando yo voy caminando, incluso en la voluntad de Dios, y se aparece un problema y se aparece algo que yo digo, pero ven acá, se supone que yo estoy con Dios, yo estoy caminando con Dios, ¿por qué me está sucediendo eso? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? No hay problema, porque yo sé que incluso es haciendo algo malo, Dios tiene eso en su control y algo Dios va a hacer con esto. El estar en la voluntad de Dios y el tener un propósito, mi propósito de vida claro en Dios, me asegura de que todo lo que sucede en mi vida no me va a derrumbar. Y con esto yo estoy haciendo sonreír a Dios. Lo que hacemos con nuestras decisiones, con nuestros tiempos, con nuestros recursos, son claros y son específicos solamente cuando no dependen de las circunstancias del momento, sino que están claros en el propósito de Dios.
Si nosotros cada vez que perdamos el trabajo, tenemos que buscar un trabajo nuevo, ¿verdad? Y la razón por la que la estamos haciendo son por las circunstancias del momento, ¿verdad? Me falta dinero, tengo que hacer otro. Y ni siquiera traigo a Dios a la conversación. Créame que usted lo que va a hacer es va a terminar buscando no 10, no 20, 30 trabajos, llenando todas las horas del día, porque en el momento necesita dinero. Pero ¿qué si Dios lo sacó de ese trabajo para darle otra oportunidad? ¿Qué si Dios te está diciendo que tienes que esperar en Él? Y que entonces Él va a abrir la puerta que tenga que abrir. Mira, nosotros nunca se me olvida, la última vez que nos mudamos a los Estados Unidos, la situación con la renta estaba dificilísima. Ahora está peor todavía, pero en ese momento bien difícil. Es ridículamente caro, no aparecía nada, lo que sea que apareciera se iba rápido, porque, ¿verdad? Todo el mundo estaba buscando, mucha gente llegando a Tampa. Nosotros vivíamos en Tampa, en Florida. Y me acuerdo yo que yo y mi esposa estábamos buscando y no aparecía nada. Y si, por ejemplo, le poníamos la reservación para ir a ver el lugar, y eso hay que pagarlo, pagábamos, poníamos la reservación, y cuando entonces se acercaba la fecha para ir, ya lo habían rentado. Y la reservación se pagaba y no te la devolvían. Y gastamos como $500, $600 solamente en eso. Porque tenía que hacerlo, porque si no la reservaba, no te dejaban, ¿verdad?, empezar el proceso. Pero si lo rentaban antes de tiempo, como quiera perdí el dinero. Entonces estábamos en ese problema, nos quedaba un mes antes de que se venciera el contrato en donde vivíamos. Y teníamos que salir de ahí. Y Dios mío, y empezamos a orar. Y qué rayos lo que vamos a hacer, porque si no conseguimos casa, o sea, literalmente, o nos vamos para donde los papás de ella, ¿verdad? Nosotros no somos 3 ni 4, somos 5 personas. ¿Para dónde rayos vamos a ir? Y le preguntábamos al Señor, ok, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Me acuerdo entonces que apareció una casa que era relativamente cerca de donde vivían los papás de ella, que era algo que ella quería también para cualquier cosa con los niños y tal, ¿verdad? No vivir muy lejos de los papás. Y nada, llegamos, no hubo ni siquiera que pagar para poder ver la casa, gloria a Dios. La vimos todo, muy bien. Salimos de la casa, nos sentamos en el carro, mi esposa, ¿verdad? Como que bueno, ya tenemos rato buscando casa, teníamos ya como mes y medio buscando y no aparecía nada. Y no había aparecido nada, y nos quedaban en ese momento 2 semanas antes de nosotros tener que vencer. Y yo le dije, bueno, mira, no se me apareció un ángel, no te puedo decir por qué, pero esa no es la casa. Pero ¿cómo no es la casa? Tú estás loco, o sea, tenemos que mudarnos. Bueno, no tengo tranquilidad, Dios no me está dando tranquilidad de que este es el lugar. Pasó una semana, ya quedaba solamente una semana, ¿verdad? Empecé a buscar ahí en la computadora, como siempre, de casualidad, apareció una casa, no tenía ni fotos. Y le dije a mí, bueno, falta una semana, tenemos que meternos. Siento tranquilidad con eso, nos metimos, pusimos la aplicación y todo, o sea, ni siquiera vi la foto de la casa. Y ya, entonces pusimos la aplicación, nos aprobaron y toda la cosa. Después de que nos aprobaron, que ya había hecho el compromiso, entonces pude ir a ver la casa, que es una locura, o sea, como usted se va a mudar a un sitio que usted no va a ver. Fuimos a ver la casa tenía hasta piscina y todo. Y ya, y nos mudamos. Y esa era la casa y ese era el lugar que Dios tenía para nosotros. Y si nosotros no, hay una historia larga que no nos hubiéramos mudado en ese momento, hay otra serie de cosas que nosotros no estábamos viendo, no estábamos pensando, pero nos convenía mudarnos a esa casa. No nos convenía mudarnos a aquella otra casa. Luego pasó un problema que nos enteramos que hubo un problema del séptico, del tanque séptico de esa zona. O sea, Dios sabe de una manera tan específica las cosas que incluso nosotros no podemos ver. Y si no caminamos con Dios, si no caminamos en el propósito de Dios, incluso las cosas malas no van a ser más que eso, cosas malas. Pero cuando caminamos con el Señor, las cosas malas se convierten en guías. Es una cosa bien rara, o sea, ¿cómo usted le va a decir a alguien que algo malo que te está pasando es algo que te está guiando a otra cosa? En Dios podemos decir eso. Entonces lo bueno y lo malo nosotros nos podemos regocijar en Él, amén, porque nos dan propósito y caminamos en su propósito. Pero para eso tenemos que obedecer y confiar en Dios. No hay manera de nosotros poder caminar en el propósito de Dios si no confiamos en Dios. No hay manera de nosotros poder escuchar al Señor, tener paz en nuestros corazones en cuanto a ciertas decisiones si no tenemos una relación con Dios y no caminamos en su propósito. Créame, si usted está pasando ahora por una situación y el trabajo es lo más común, siéntese, póngase a orar. No le estoy hablando de que le va a venir un ángel del cielo y le va a dar un cacatazo en la cabeza y le va a decir vete por aquí, pero va a sentir paz. Hay muchas maneras en las que Dios le va a confirmar si está tomando el camino correcto. Hay veces que simplemente tiene que esperar. Y esperar es una cosa difícil, ¿verdad que sí? Pero es la única manera de yo caminar confiado en la voluntad de Dios.
Adorar se hace en espíritu y en verdad. Juan 4:23, el versículo por excelencia de la adoración. Si no lo sabía, entérese, ¿verdad? Cuando mucha gente habla de adoración y siempre vamos a este versículo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, subraya esa palabra, verdaderos, ¿verdad? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Muchas cosas que sacar de este versículo, pero por cuestiones de tiempo tenemos que hacerlo, ¿verdad?, de manera bastante rápida. El ser humano no es solamente carne, sabemos eso, ¿verdad que sí? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Parecido a Dios o similar, de una manera similar a Dios, que somos un ser tripartito, o sea, tenemos tres partes. Y Dios es espíritu. Dios no es carne, Dios es espíritu, ¿entendemos eso? Significa que la única manera en la que nosotros nos podemos relacionar con Dios es a través de su espíritu. Por eso tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ahora bien, este es Jesús hablándole a la samaritana. Perdón, sí. Cuando le hablaba en el pozo, que ella estaba sacando agua, ¿verdad?, y se encuentra con esta mujer y todo, y le estaba diciendo, bueno, la mujer le preguntaba, pero ¿en qué monte es que se adora? Ella le decía, va a venir la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo yo adoro al Padre en espíritu y en verdad? Cuando yo hago que mi adoración, mi relación con Dios, sea lo primero y lo último en mi día, que sea parte en mi día, una parte real de mi vida y de cada día mío. Si ahora mismo yo le preguntara a usted, la relación que usted tiene con el Señor, ¿es parte de su día a diario? Si yo le preguntara, cepillarse, ¿es parte de su día a diario? Yo esperara que usted me dijera que sí, ¿verdad que sí? Comer, ¿es parte de su día a diario? Sí. Hay cosas que usted decide hacer, hay cosas que la tiene que hacer porque usted es un ser humano y que tiene que hacerla sí o sí. Adorar es parte de su día a diario. Me pareció bien interesante que aquí dice, porque el Padre, tales adoradores, busca que él adore. ¿Por qué Dios está buscando verdaderos adoradores? En la Biblia hay una ley que se llama, ¿verdad?, la ley de la oposición. Y podemos verlo que, y es una manera también de usted poder interpretar los versículos bíblicos, que la gran mayoría de las veces, cuando la Biblia dice que sí a algo, también le está diciendo que no a otra cosa. Lo que significa es que si el Padre está buscando este tipo de adoradores, significa que hay otro tipo de adoradores que él no está buscando, ¿verdad? Y si los está buscando, significa que no es solamente por casualidad, sino que él está activamente buscándolo. Cuando usted busca algo, eso está en mucha oferta o está en poca oferta, o sea, está en demanda. Si usted está buscando algo, está buscando castaña, es tiempo de castaña, hay castaña, pero si no es tiempo de castaña, ¿va a encontrar? Significa que no hay. El Padre está buscando verdaderos adoradores porque no los hay muchos. El Padre está buscándolo porque Él quiere una relación con estos verdaderos adoradores. A Dios le interesa tener una relación con nosotros. A Dios le interesa ser parte de nuestra vida. No solamente que vengamos a Él por salvación, sino que literalmente encontremos el sentido de vida en Él. Y ahí es que el propósito de mi vida empieza a cobrar sentido. Cuando yo hago que cada día mío empiece con adoración y termine con adoración, eso es lo que le está diciendo a Dios es, tengo un reguero de cosas que hacer en el día, pero lo más importante es yo, número uno, presentarme y encontrarme contigo. Y cuando yo termino el día, lo más importante es yo cerrar el día contigo también. Porque yo confío en lo que tú me vas a decir, si es que me dices algo. Si no me dices nada y es silencio simplemente, yo sigo caminando contigo. Hay un sentido de... Estoy buscando la palabra y se me va, pero un sentido de realidad cuando yo hago que Dios literalmente sea parte de mi vida, que mi relación con Cristo entonces toma sentido. Porque si mi relación con Cristo es una relación de domingo, no tiene ningún sentido. Cuando yo tomo el día y durante el día yo tomo momentos para yo pensar en Dios, para yo conversar con Dios, para yo literalmente agradecerle a Él, para yo meditar en Él. Usted se preguntará, pero ¿cómo yo hago eso si yo estoy trabajando? Mi esposa decía, ayer estábamos en un congreso de mujeres y ella estaba ministrando, y ella decía que las mujeres tienen una vida muy diferente a la de los hombres en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque tenemos roles diferentes, ¿verdad? Entonces en la casa a veces estamos y yo puedo estar haciendo algo y quizás mi esposa puede estar cocinando, o puede estar lavando, puede estar haciendo otras cosas. Entonces a veces tenemos una vida muy agitada y tenemos diferentes estilos de vida. Y nos preguntamos, bueno, yo no soy una persona que se puede levantar
a las 8 de la mañana, o 9, 10 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 para ir al trabajo. Entonces no puedo sacar un tiempo de devocional en la mañana. Supongamos que es verdad eso. Ahora, ¿qué estás haciendo a lo largo del día para tú incluir a Dios? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, en el medio del día yo separo un momento, no tengo que dejar lo que estoy haciendo. Simplemente en mi mente, en vez de yo estar pensando en que tengo que pagar la renta el próximo mes, pues estoy pensando en Dios. Le estoy agradeciendo a Dios, estoy meditando en su palabra. Si me levanto, me voy con un versículo bíblico, no me puedo sentar ahí a leer la Biblia, pero me voy con ese versículo en la mente y voy meditando en ese versículo. Si todos los problemas en los que yo estoy pensando, en vez de pensar en cómo solucionarlos, estoy pensando y estoy orando activamente en mi mente y poniéndoselo a Dios en las manos. Eso es un caminar con Dios, literal. Y de esa manera yo estoy adorando a Dios y el propósito de Él se va a cumplir en mi vida. Yo tengo un amigo que cuando yo estoy con él haciendo algo 3, 4 horas, cada media hora por lo menos, literalmente, yo creo que un día yo lo puse en el cronómetro, su esposa le manda un mensaje o lo llama. Ay, ¿qué tú haces? ¿Y cómo tú estás, mi amorcito? ¿Y qué sé yo? ¿Y qué vamos a comer? Cada media hora. Yo, Dios mío, si nosotros fuéramos así literalmente con Dios, que cada media hora que pasara, nosotros pensáramos en Dios. Haga ese ejercicio. No tiene que pararse, no tiene que en medio del trabajo soltar todo lo que está haciendo, subir la mano, ¿verdad? Cerrar los ojos y ponerse a orar. Mucha gente lo lleva al extremo y entonces se mete en problemas por estar haciendo lo que no tiene que hacer. El asunto es de qué manera le estás diciendo a Dios que Él es tu prioridad. De qué manera tú le estás diciendo a Dios que Él es parte importante de tu vida. La adoración es expresión. Y yo lo hago en verdad cuando mi adoración no contradice su palabra. Pero lo más importante es cuando yo soy genuino y expreso quién yo soy delante de su presencia. Nosotros no podemos adorarle solamente con nuestras emociones. Ahí es donde entra la parte de nuestro ser, que es nuestro espíritu, que está aquí, ¿verdad? Se conecta con su Espíritu Santo y le adoramos. Por eso que la palabra cuando se refiere a la adoración dice, ¿verdad? El Espíritu Santo incluso gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos alguien dentro de nosotros que nos ayuda entonces también a conectarnos con Dios, porque por nosotros mismos no podemos. Pero estoy yo haciendo un esfuerzo para expresarme delante de su presencia. Miren, para nosotros los latinos eso es algo un poquito raro, porque tendemos a ser gente muy expresiva, pero también con cosas bien específicas. En las cosas espirituales, por lo regular, especialmente los hombres, tenemos muchos hombres aquí hoy, está buena la cosa. Los hombres latinos, y dígame usted si no es así, tienen problemas muchas veces para expresarse. ¿Sí o no? Si usted tiene que expresarse y muchas veces la esposa le tiene que decir, oye, pero tú hoy no me dijiste nada, me pasaste por al lado 7 veces y no viste que me pinté el pelo. Yo soy malísimo con eso. Muy, muy, muy malo con eso. Yo tengo que hacer un esfuerzo, miren, así como que si estuviera estudiando una carrera para darme cuenta de cosas y soy intencional. Y gracias a Dios que me salvo por eso, porque tengo que hacer el trabajo de tratar de darme cuenta y de hacer cosas, ¿verdad? Porque yo no soy muy expresivo. Mi esposa sí, mi esposa usted la ve, es súper expresiva, pero yo no soy así. Y Dios quiere que la adoremos como somos, pero el problema es, estamos nosotros haciendo un esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo incluso para salirnos de eso que nosotros creemos que somos. Porque yo recuerdo, yo he visto a hombres que usted lo ve y así, ¿verdad? Y que ni que venga un viento y lo tumbe, el hombre no se mueve, se queda parado ahí tieso, ¿verdad? Pero le regalan, le llega un cheque que no estaba esperando y ¿qué sucede? Muerto de la risa, mira, y se pone a gritar y todo. Le invita a un partido de fútbol y el equipo de él pierde. Miren, hasta se le sale un par de malas palabras, ¿verdad que sí? Entonces, sí nos expresamos. El asunto es que elegimos dónde expresarnos. ¿Qué pasa que entonces con Dios nos es tan difícil expresarnos? ¿Qué pasa que entonces nuestras emociones... A veces alguna gente se justifica y dice, no, porque a Dios no se le adora con emociones, porque eso es algo emocional. Nosotros somos seres emocionales. Dios no tiene ningún problema con que usted lo adore de manera emocional, porque ese es quien usted es. El asunto es que tiene que hacerlo de manera real, tiene que hacerlo como usted es. Dios no va a esperar que si usted no es una persona que anda gritando por ahí, entonces venga a la iglesia y se ponga a gritar. Eso sería hipocresía. ¿Verdad que sí? Ahora, Dios está esperando que si de verdad usted ha entendido que Él hizo algo en su vida, si de verdad usted ha entendido y siente su presencia, usted se exprese con Él. ¿Cómo nos expresamos? Hay gente que tiene diferentes maneras de expresarse. Cerramos los ojos, a veces lloramos delante de la presencia del Señor, a veces levantamos nuestras manos. ¿De qué manera nos expresamos? Pero necesitamos expresarnos. Amén. Tenemos que encontrar la manera de que de verdad, si Dios hizo algo en ti, aunque tú no lo sientas, tú te expreses con Él.
Dile a tu esposa que si, bueno, yo no sentí esta mañana decirte buenos días o yo paso por ahí y a ver qué le va a pasar a usted si la cosa sigue así. ¿Verdad que sí? Aunque usted no lo sienta, tiene que hacerlo. Aunque usted no lo sienta, tiene que levantarse a trabajar. Aunque usted no lo sienta, tiene que desarrollar una relación con su esposa, con su cónyuge. Aunque usted no lo sienta, ¿verdad? Tiene que amar a sus hijos. Y si un día usted se levantó con un problema, no puede venir ante el hijo suyo, ¿verdad? Y caerle arriba a su hijo porque tiene un problema, ¿no? ¿Verdad que no? Tenemos que encontrar cómo expresarnos en Dios. Y algo muy importante, todo lo que hagáis, ¿lo tengo aquí? No lo tengo aquí. Colosenses, no lo tengo aquí. No, mi esposa no lo puso, pero bueno, se lo leo. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No, pero en mi trabajo yo no sirvo a Cristo, yo sirvo al jefe, y el jefe es un tipo que no me soporta y me la pone difícil. Dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Incluso le agregó ahí, como para el Señor, como si literalmente el Señor fuera que estuviera ahí. Si nosotros todo lo que hiciéramos en nuestra vida lo hiciéramos como para el Señor, no va a haber problema en el trabajo, porque todo no va a salir bien. Y aunque hayan problemas, porque aunque usted haga la cosa bien, muchas veces la gente como quiera se le revela, ¿verdad que sí? Pero todo lo va a hacer de la mejor manera posible. No va a faltar propósito, no va a faltar sentido de la vida. Todo hay que hacerlo como para el Señor. No va a haber envidia, no va a haber ansiedad, no va a haber depresión, porque todo lo voy a hacer como para el Señor. La vida va a ser perfecta, no va a ser perfecta, pero va a tener propósito. Va a tener un sentido claro. Si las cosas no me salen bien hoy y yo lloro hoy y yo paso un mal rato hoy, no hay problema. Puedo expresarme de esa manera, pero más me vale levantarme mañana porque yo entiendo que yo tengo mi esperanza en Él. Amén. Salmos 30, 65b dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tener propósito en Dios no significa que se me van los problemas. Tener propósito en Dios no significa incluso que yo me voy a sentir bien todos los días. Tener propósito en Dios significa que a pesar de los problemas, como Él dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mucha gente no entiende que eso no significa que yo he vencido al mundo, de que los problemas ya yo los solucioné. No, los problemas siguen ahí presentes. Significa que el efecto maligno, el efecto adverso que esos problemas puedan tener en mi vida, no van a causarme a mí un problema, porque yo tengo mi propósito en Dios. Y si los estoy viviendo y estoy sintiendo su incomodidad, como dice la palabra aquí en Salmo, ¿verdad? El lloro está presente. No podemos pensar que los problemas no nos van a causar tristeza. No podemos pensar que si tenemos un familiar en problemas, que si tenemos dificultades financieras, yo voy a andar ahí por la vida, ¿verdad? Muerto de la risa. Lo voy a sufrir. Y hay algo muy importante, y eso, yo no soy psicólogo, pero mi hermana es psicóloga y hemos tenido conversaciones al respecto. El problema más grande que pasa con mucha gente, donde suelen incluso profundizar en su depresión, es que niegan el problema por el que están pasando. Entonces están teniendo un problema y no se permiten estar tristes por ese problema. Y se muere una persona y no se permiten hacer luto por esa persona. Y entonces eso es lo que hace que profundice incluso el problema y profundiza la tristeza. Porque no estamos siendo verdaderos con nosotros mismos. Dios no tiene ningún problema. Como decía David incluso lo expresa en muchos de sus salmos. Mi alma está, ¿verdad?, entristecida, mi alma está confrontada. O sea, yo tengo un problema, estoy cansado de este problema. O sea, David se quejaba con Dios. O no quejaba, se expresaba. Es una mejor manera de decirlo. Dios no tiene problema en que usted se exprese con Él. Y que le diga, esto está difícil. Yo no sé qué rayo es lo que va a pasar el próximo día. La cosa está bien. Nosotros tenemos ahora una situación literalmente que estamos esperando. O sea, Padre, tenemos dos meses literalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es muy fácil nosotros poder decir cuando la cosa se soluciona. Pero cuando la cosa no tiene solución, ¿qué sucede entonces? Y ahora mismo le puedo decir, estamos en una de esas que decimos, Padre, ¿qué es lo que va a pasar entonces en los próximos 2 meses si la cosa no mejora de esta manera? Permítase entristecerse, permítase llorar delante de la presencia de Dios. Exprésese de la manera que usted entienda, sin faltar el respeto, sin perder reverencia delante de la presencia del Señor. Pero Dios quiere que se exprese con Él. Ahora, eso no puede quedarse ahí.
Tiene que levantarse después de que usted se exprese, como hacía David y decía, pero mi esperanza está en Dios. Mi gozo viene de parte del Señor. Yo puedo tener esperanza en Él, yo puedo tener certeza de que mi propósito está en Él. Amén. Por último, y ya con esto voy a cerrar, adorar es dar tu vida como una ofrenda. Dios nos creó para amarnos y anhela que le amemos, pero esta debe ser nuestra decisión. La Biblia dice presenten, y voy a poner el versículo nuevamente para que lo tengamos ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Esto lo que dice es que te toca a ti hacerlo. Dios no puede hacerlo por ti. Dios no te va a torcer la mano. A veces quisiéramos como que Dios, pero ven a mi vida. No, no, no. Tú tienes que presentarte para que Él entonces haga parte de tu vida. Presentéis. Haz una decisión consciente en tu mente de presentar. Y esto implica que si nosotros no se la presentamos a Dios, se la estamos presentando al mundo. En nuestra vida, aún de manera inconsciente, las cosas que nosotros no le presentamos a Dios, se las estamos presentando al mundo. El diablo no es tonto y el diablo no va a dejarlo a la deriva. ¿Por qué cuando viene el diablo y le presenta a Job, verdad, y viene ante la presencia del Señor y le dice, mira, tú no has visto a Job, el siervo tuyo? ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Verdad? Y Dios le dice, bueno, sí, y sigue la conversación ahí. Y Dios incluso le dice, pero mira, él es una persona justa. Y entonces el diablo le dice, sí, muy bien, porque tú has puesto, ¿qué? Un cerco alrededor de él. Tú has puesto protección alrededor de él. Y muchos cristianos entonces pensamos que eso pasa de una manera automática, ¿verdad? Job estaba en un lugar donde él tenía una protección, tenía un cerco alrededor de él. Pero si no hubiera habido ese cerco, como Dios hizo, ¿verdad? Que Dios le permitió al diablo entonces quitar ese cerco y quitarle la protección y que el diablo entonces atacara en su vida, y eso es otra historia diferente. Pero lo que eso nos dice es que la cosa no se queda en el aire. O Dios está en tu vida, o entonces quien va a atacarte y quien va a asegurarse de destrozarte la vida va a ser el diablo. Él no va a permitir que tu vida simplemente se quede a la deriva, no le conviene, porque Él sí vino a destruir. Necesitamos estar en Dios, necesitamos presentarnos ante Dios. Cuando la Biblia habla de culto racional, habla de la adoración lógica, la adoración real. Adoramos a Dios por amor, no por miedo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando la Biblia habla de que es un sacrificio vivo, significa que es un sacrificio consciente. Cuando se llevaban las ofrendas en el tabernáculo, era un corderito, ¿verdad?, que iba amarrado. Ese corderito no tenía ninguna decisión para él, ¿verdad? Pero nosotros somos un sacrificio consciente. Literalmente nosotros estamos tomando nuestra vida como un corderito, ¿verdad?, y llevándola en sacrificio ante la presencia del Señor, de manera consciente. Es algo que nosotros hacemos de una manera, intencional. Tomamos la decisión de hacerlo. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo. Un sacrificio que sea agradable a Dios. Si nosotros no presentamos nuestra vida al Señor de una manera completa, hacemos lo mismo que hacían los hijos de Elí en el tabernáculo. No sé si usted se recuerda de la historia, pero dice la palabra que los hijos de Elí se robaban incluso de la ofrenda que era para el templo y comían de la carne que no se supone que tenían que comer por motivos ceremoniales y por motivos de un orden y una manera en la que las cosas se hacían, ¿verdad? Incluso se acostaban con las mujeres que venían a dar ofrendas al templo y tenían un desorden ahí. Pero cuando nosotros no le damos nuestra ofrenda a Dios, nuestra vida al Señor de una manera completa, se le estamos robando y se le estamos dando entonces al mundo. Y aquí tenemos y ya voy terminando con esto, porque quiero aclarar algo. Mis finanzas no son mi única ofrenda al Señor. ¿Entendemos eso, verdad que sí? Mis finanzas no son mi única ofrenda al Señor. Mi corazón es mi mejor ofrenda. Cuando yo le entrego mi corazón a Dios por completo, todo lo demás va a seguir. La Biblia dice, donde está tu corazón, allí también está tu tesoro. Eso no se refiere solamente a finanzas. Hay gente que lo malinterpreta y cree, bueno, ya yo doy mi ofrenda a la iglesia, se acabó, yo estoy bien con Dios. No. Donde está tu corazón estará tu tesoro, donde esté tu prioridad, donde esté tu propósito, donde esté tu vida a lo que tú consideras más importante, ahí estará tu tesoro. Ahí estará tu motivo de vivir, ahí estará lo que te va a impulsar, ¿verdad? Ahí estará tu recompensa.
Donde esté tu corazón estará tu tesoro. Cuando nosotros nos rendimos y nos entregamos a que Él trabaje en nosotros, que cumpla su voluntad en nuestras vidas, entonces Él trabaja en nuestro carácter, Él trabaja en nuestras costumbres si es que tiene que hacerlo, y ahí es donde nosotros empezamos a ver de verdad una transformación integral en nuestras vidas. Ahí es cuando podemos ver entonces a Jesús, que en medio de las circunstancias difíciles dijo que se haga tu voluntad y no la mía, porque en esto es glorificado mi Padre. Ahí es donde podemos nosotros entonces experimentar completa paz. Podemos experimentar completa libertad. Y podemos de verdad ver el poder de Dios en acción. Usted quiere de verdad empezar a ver el propósito de Dios y el poder de Dios en acción. Ríndase a Dios. Y ríndase de una manera real. No solamente, Padre, yo vengo y te doy mi vida, ¿verdad? Y yo creo que tu Hijo Jesús se sacrificó por mí y soy salvo. Aparte de eso, tiene que haber una vida de adoración. Una vida de entrega diaria. Una vida donde mi relación con Dios se profundice y crezca. Una vida de sacrificio. Una vida que de verdad diga, aquí el más importante no es solamente Efraín, ¿verdad? Aquí el más importante es Dios. ¿Por qué? Porque en la mañana no solamente pasó lo que Efraín quería que pasara. En la mañana se apartó tiempo para pasar en la presencia de Dios. Para ir a la palabra del Señor y estudiar, ¿verdad? Por el mediodía, ¿verdad? Hay un tiempo que se apartó. Durante el día, la mente de Efraín está constantemente meditando, como dice su palabra. Todo esto implica una vida de adoración. El propósito de mi vida se hace claro cuando yo empiezo a caminar con Dios de una manera real. Cuando yo empiezo a caminar de esa manera, ahí es que entonces empieza a tomar sentido y yo empiezo a escuchar al Señor. No quiero desanimarlo, de hecho quiero animarlo porque entienda que si usted no tiene una relación con Dios, no espere escuchar de Él. A menos que Él quiera hablar de manera puntual, como le pasa a mucha gente, que Dios tiene un mensaje para ellos y por gracia y misericordia de Él, Dios se lo dice a través de otra persona o se lo dice a ellos mismos, ¿verdad? Dios te está hablando de esta manera. Necesitamos una relación con Dios. Y si algo Dios nos quiere decir esta mañana es, dejemos de hacernos tanta pregunta y de buscarle tanta vuelta al asunto y de tratar de responder preguntas para entonces nosotros tomar una decisión. Dios quiere que tú tomes la decisión hoy de entregarte de manera completa. No lo entiendes todo, no hay problema. Él todavía quiere que tú te rindas a Él. Hay preguntas que todavía tú no entiendes. Tú no sabes cómo se supone que tú adores, que tú te expreses. No hay problema. Decide rendirte a Él y Él se encarga de lo demás. Amén. Párate conmigo mientras meditamos en esta palabra. Necesitamos rendir nuestras vidas al Señor. Y vamos a orar, y algo específico que vamos a hacer esta mañana es presentarle todas las áreas de nuestras vidas de manera específica al Señor. Incluso aquellas que posiblemente de manera audible, de manera intencional, no le hayamos presentado. Jesús tiene que ser el único, no el favorito. O no uno más en nuestras vidas. Si Dios va a trabajar a fondo con nosotros, tienes que entregarle todo. Nada que esté en la mano de Dios va a estar a la deriva.